Dios se toma el tiempo para mandar una carta a su iglesia. Creo que la carta es importante porque tiene aspectos interesantes que el Señor ha examinado en su iglesia y que quiere que se corrijan. De manera que si nosotros nos preocupamos y leemos detenidamente estas cartas, vamos a encontrar que el Señor nos está haciendo ver algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida que tenemos en este mundo. El versículo 21 dice: y le he dado tiempo, y le he dado tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le había dado el Señor a la iglesia de Tiatira? Más o menos. Dijimos que Lidia, aquella mujer de Tiatira, ¿se recuerdan? Vendedora de púrpura, se había convertido más o menos en el año 50. Era de Tiatira. Y Juan, cuando escribe esta carta, es más o menos a mediados de los 90. Del 50 al 95, ¿cuánto hay? 45 años, ¿verdad? Y dice: le he dado tiempo. 45 años, por lo menos. Podría ser 40, podría ser 35. No sabemos exactamente. Pero le ha dado un buen margen de tiempo a la iglesia de Tiatira. ¿Para qué le ha dado el Señor tiempo a la iglesia de Tiatira? Para que se arrepienta. Es increíble que la iglesia de Tiatira, con tantísimo tiempo, nunca reflexionó. Y el Señor le manda la carta, haciéndole ver que le ha dado tiempo. Quiere decir que a la iglesia de Tiatira el Señor de alguna manera le había hablado desde hacía 45 años o 40, lo que sea. Y dijimos que uno de los hombres que Dios usó para hablarle a la iglesia de Tiatira fue el mismo Juan. Juan le advirtió a la iglesia de Tiatira, le hizo ver su situación. Pero como sucede en el ser humano, normalmente nosotros, primero no somos responsables de aceptar los errores que cometemos. Todos tenemos esa tendencia a justificarnos. Pero el Señor está esperando que reaccionemos a la invitación que le está haciendo. La iglesia de Tiatira se ha de ver acomodado y no le importó. Pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10, 20, 30, 40 años e hizo oído sordo a la palabra de Dios. Si uno examina la Biblia y ve la historia de Israel, que ya son más de 4,000 años, como 4,000 años, el problema de Israel ha sido de que no le ha prestado atención a las advertencias que el Señor le ha hecho. Eso provocó que Israel estuviera, por lo menos en 3 oportunidades, estuvieran cautivos, estuvieran esclavos. En una vez más de 400 años, en otra estuvo 70 años, en la otra creo que fueron como 10 o 15 años. Asiria, Egipto y Babilonia. Sufrieron lo indecible en la esclavitud. El pueblo de Israel ha sido perseguido, los han matado de una forma tan brutal
que uno creería que Israel aprendería la lección. Y no. Sigue igual. Pero Israel no es la excepción. La iglesia tampoco. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos a las puertas del acontecimiento trascendental que la Biblia lo señala con mucho énfasis y que es el arrebatamiento de la iglesia. Y la gente no quiere entender, no quiere arrepentirse. Sigue viviendo su misma forma de vida. Las consecuencias las verán pronto. Porque Dios no escribe por gusto. Dios no advierte lo que viene porque Él no haya tenido nada que hacer y decidió escribir una carta y hacer ciertas advertencias. La iglesia va a pasar por una depuración en donde la mayoría, óigame, la mayoría de los que están hoy en los templos se quedarán para la gran tribulación. Y eso lo dijo el Señor. Pedro le dijo en una ocasión, le preguntó al Señor: Señor, ¿y son pocos los que se salvan? ¿Por qué no le preguntó: son muchos los que se salvan? ¿Qué estaba viendo Pedro? ¿Qué estaba viviendo para que le haya preguntado al Señor: Señor, ¿son pocos? ¿Por qué no le dijo: Señor, son muchos? El Señor dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Pocos. Y no nos preocupa si estamos dentro de ese grupo de los pocos. Él está dando tiempo. Él está dando tiempo. Uno de los atributos de Dios es su paciencia. Y en su paciencia está esperando. En época de Noé, por más de 100 años, el Señor les advirtió a la humanidad de ese tiempo que atendieran a la voz del profeta, del hombre de Dios, de Noé, que se subieran al arca para que fueran salvos. Les pareció que Noé estaba loco y conocemos el resultado final. ¿Cuántos se salvaron? 8. De toda la humanidad, 8 se salvaron. El Señor le advirtió a Sodoma y a Gomorra que iba a derramar juicio sobre ellos. ¿Cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? 3. Pocos. Al leer la Biblia uno encuentra datos interesantes. Y a través de la historia, estadísticamente se puede comprobar que Dios solo ha salvado a su remanente. Un remanente. El remanente es muy poco. No son muchos. O no somos muchos. ¿Y qué es lo que sucede en las mentes de las personas? Por lo cual no reaccionan. Y sencillo, no tenemos fe. No le creemos a Dios. Estamos peor que los israelitas. No le creemos. No. Exageran esos hermanos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. En este caso le estaba hablando a esta mujer Jezabel.
pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y hablamos abundantemente sobre esta palabra de tolerar. El Señor lo que esperaba era que la iglesia de Tiatira reaccionara y dejara de tolerar a esa mujer. Eso representaba que la iglesia debió haber expulsado a Jezabel. La debió haber quitado. Era una mujer que se decía ella profetiza, que tenía una falsa enseñanza y que estaba seduciendo a sus siervos para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel fue una mujer, esta Jezabel, bueno, la otra también, la del principio, la de los reyes, la esposa de Acab, era una mujer totalmente prostituida. Porque no solamente estaba prostituyéndose sexualmente, sino que espiritualmente estaba prostituida. Pero lo curioso es que eso suceda dentro de la iglesia. Está bien que suceda en el mundo, pero no dentro de la iglesia. La líder, que yo no sé por qué aparece de líder en esa iglesia, una mujer prostituida, enseñando a los siervos del Señor a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces el Señor dice, le he dado tiempo. O sea, ya está marcando el final de un tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Si nosotros tuviéramos que definir la palabra arrepentimiento, ¿qué diríamos que es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, ¿eh? Cambiar 180 grados de dirección en cuanto a lo que pensamos y tomar un camino diferente. En este caso, el camino de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, estaba muy complacida ella, muy realizada con la prostitución. O sea, era una mujer inmoral. 100% inmoral. Yo me imagino cómo sería aquella iglesia viendo a estos siervos que se prostituían con ella y con otras mujeres. Se imagina el clamor que había de las esposas de las mujeres, parejas de esos siervos, que veían a sus esposos ir tras la Jezabel y prostituirse. Eso es lo que estaba sucediendo en Tiatira. Había un clamor enorme del grupito remanente de la iglesia de Tiatira, que estaban clamando a Dios porque esta mujer estaba enseñando cosas inmorales. El Señor escucha la oración de esas mujeres y de aquellos hombres fieles a Dios y manda esa carta. Le he dado tiempo. No tiene argumento. Esperé 30, 40, 45 años, pero ella no quiere arrepentirse. La historia se repite. Si pudiéramos hacer un censo dentro de la iglesia y ver cuál es la condición de muchas familias, nos daríamos una terrible sorpresa de ver prostitución en una de las partes.
de la pareja. Y están en la iglesia. Están jugando a iglesia. Están jugando a religión. No creen que Dios va a hacer algo. Como estamos en la gracia, yo ya levanté la mano, ya acepté a Jesucristo, ya Él me perdonó y yo puedo seguir viviendo mi vida porque ya soy salvo. No. El Dios que yo conozco no actúa así, no piensa así. Pero no quiere. No es que no pudiera, es que no quiere arrepentirse. A propósito, se mantiene en su misma posición, en su misma conducta, en su misma forma de vida. No quiere arrepentirse. Bueno, eso no es problema para Dios. El problema es para nosotros. Estos verbos di y no quiere, igual que el anterior, enseñan y engañan, sugiere que había transcurrido algún tiempo desde que la Jezabel de Tiatira entró a formar parte de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. En otras palabras, siervos fieles del Señor la habían advertido. Ya está. Juan quizá fue uno de los pastores que la habían aconsejado, pero ella no quiso. Si vamos a la historia y regresamos lo que la Biblia nos cuenta del pueblo de Israel, vamos a encontrar que a Ezequiel Dios le habló y le dijo que hablara con el pueblo de Israel, y dice Ezequiel 18:30: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. No le está hablando al mundo, le está hablando a Israel. Dice Jehová el Señor. Y mire, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Se lo dijo Dios a Israel. Les advirtió que los iba a arruinar, que ellos mismos iban a arruinar por su conducta. Y él hace énfasis en eso y se lo dice clarito al pueblo de Israel. El profeta se lo dijo. En el 31 le dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Mira, está insistiendo, está enfatizando en las transgresiones. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? Por tercos, por necios. Por no creerle a Dios. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Esto que estamos hablando ha sido cíclico, se ha dado a través de la historia. Se está dando el día de hoy nuevamente. Se va a dar en el periodo de la gran tribulación. Le dice en el 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esto ya es historia. Y la historia nos cuenta que Israel murió. Y siguen muriendo. Si nosotros le prestáramos oídos a las palabras de Dios, nos evitaríamos muchas situaciones difíciles. No solo en esta vida, porque lo terrible es la muerte espiritual, porque ahí ya no se puede hacer nada. Aquí, mientras estemos vivos, todavía podemos resolver los problemas que hay en nosotros. Pero cuando llegue la muerte,
se acabó, ya no hay más que hacer. Se habrá perdido todo por la eternidad. La gente que no atienden a la voz de Dios irán a parar al infierno eternamente. Pero el Señor está advirtiendo, el Señor está diciendo, le está diciendo a la iglesia de Tiatira, nos está diciendo a nosotros, arrepentíos. Pero no quiere arrepentirse. No podemos identificar a esa mujer Jezabel de Tiatira. Difícilmente hubiera podido ser Lidia, la vendedora de púrpura, una de las primeras convertidas a la fe cristiana en Filipos. Lidia se hizo cristiana en el 50 después de Cristo, y Jezabel, esta que estamos hablando, enseñó en Tiatira a mediados de los 90, 45 años, 46. La iglesia tuvo tiempo para haberse arrepentido. Dios esperó pacientemente. No le creyeron a Dios. ¿Dónde están hoy los que no atendieron la voz de Dios de mediados del año de los 90? ¿Dónde están hoy? Infierno. No quisieron arrepentirse. Si una de las condiciones que el Señor pone para la iglesia después de creer en Él, o en el momento de creer, es que haya un genuino arrepentimiento, que haya muestra de arrepentimiento. Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué huyen?, le decía Juan, como serpientes. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y el que no se arrepienta lo cortarán de raíz. De Dios. Como no hubo respuesta de la iglesia, de acuerdo a lo que dice el versículo 21, entonces el Señor procede a dictar sentencia. Y dice, he aquí, yo, el Señor, la arrojo en cama. ¿En qué cama la va a arrojar? ¿De qué clase de cama está hablando el Señor? Ya lo vamos a ver. Si ustedes ven, hay una coma ahí, ¿va? He aquí, yo hablando de Jezabel, la arrojo en cama, coma. Y luego dice, y en gran tribulación a los, no a los que con ella adulteran. Se iba ella, se iban sus seguidores, pero sus seguidores, dice, que los va a poner en gran tribulación. Gran tribulación. Que Dios diga que una persona va a caer en gran tribulación, es que la cosa es seria. Debiéramos de reflexionar, de meditar, de poder comprender lo que el Señor está diciendo para tener un cambio de mentalidad. Pero dice, si no se arrepienten de las obras de ella, les está dando tiempo de arrepentirse. A los seguidores los va a poner, los va a mandar a una gran tribulación. No es la gran tribulación de la semana 70. Es un juicio inmediato. No esperar hasta la semana 70 de Daniel. Está hablando de ese momento. Y aquí yo la arrojo en cama. Okay. Analicemos entonces este versículo, porque esto es interesante verlo despacio, ir comprendiendo las palabras
entender lo que está diciendo el Señor, porque no podemos leer ligeramente, superficialmente, solo por leer y no entender la palabra, porque nos estaríamos metiendo en el mismo problema. Ya decíamos que Israel, su problema de toda la vida ha sido no entender, no comprender el lenguaje de Dios. Y les ha costado la vida, y a muchos la vida eterna. Como habla de adulterio aquí, dice, adulterio es el acto de infidelidad en el matrimonio que tiene lugar cuando uno de los integrantes de la pareja se liga voluntariamente en una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge. De eso está hablando, ¿sí? De ese tipo de casos. Uno puede hacerse muchas preguntas cuando lee la Biblia. Por ejemplo, yo me hago esta pregunta: ¿de qué debían arrepentirse los de Tiatira? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se debían de arrepentir? Muy bien, hermana. Hermanos, chocolate. Es que hay que ir retornando al versículo anterior, al anterior, porque todos son correlativos. Ahí está el mensaje, y entonces hay que entender. Entonces, ¿de qué debían de arrepentirse los de Tiatira? Lo que dice el versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Y segundo, arrepentirse de enseñar y de seducir a los siervos que cometen actos inmorales y que comen las cosas sacrificadas a los ídolos. Está claro. ¿Quién de nosotros no entiende esto? ¿Verdad que lo entendemos? ¿Quién no entiende de lo que está diciendo el Señor? Vamos a ver, sea honesto. ¿Quién no entiende lo que está diciendo el Señor? Todos lo entendemos. El Señor siempre da tiempo para arrepentirse. Se lo juzga e inmediatamente da tiempo, da oportunidad, si queremos. Pero si hacemos como esta mujer que no quería arrepentirse, bueno, el juicio no se va a detener. El Señor siempre da tiempo para arrepentirse aún a esta Jezabel. Pero también llega el día final en el que el Señor traerá la justicia para quien se arrepienta, pero traerá castigo para quien no lo haga. Tristemente, la maldición no solo era para Jezabel, para sus seguidores, sino para sus hijos. Arrastramos a nuestros hijos. Una conducta de terquedad nuestra puede causarle daño a nuestros hijos. ¿Alguien me podría citar un versículo del Antiguo Testamento? Ya sé cuál me van a citar. Pero estoy hablando de versículos que el Señor le está dando a la iglesia de Tiatira en esta dispensación. Ya lo vamos a ver. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, como el Señor va a arrojar a esta mujer Jezabel en la cama, veamos de qué cama está hablando. La cama en la que piensa Jesús es una cama para pacientes moribundos, desahuciados. Ya no tienen forma de curarse, como consecuencia de un estilo licencioso de vida. La Jezabel de Tiatira estaba por cosechar lo que había sembrado.
iba a estar postrada en una cama de sufrimiento que la conduciría a la muerte. Y es que Pablo, y casualmente hoy tuvimos, no casualmente, hoy correspondió que hoy tuviéramos Santa Cena. Y Pablo habla algo acerca de la Santa Cena en relación a este tema, y dice en 1 Corintios capítulo 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Juicio, come y bebe para sí. Y dice el 30, por lo cual hay pocos enfermos. ¿Verdad que no dice pocos? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, están muertos. Hay unos que estén soñando, están durmiendo en la cama, están muertos, y muchos duermen. Entonces, a la Jezabel del Antiguo Testamento, a esa no se le dio otra oportunidad para que se arrepintiera, porque se negó a escuchar. A la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero a esta Jezabel le está dando oportunidad. El Señor está diciendo que si no se arrepiente, la va a arrojar en cama. Físicamente, la mujer se iba a enfermar, se enfermó y murió. El juicio llegó. Pero no terminó ahí. Siempre había una cama esperándola. Como ella usaba la cama para fornicar y para adulterar. Como era una mujer importante de recursos económicos, se había comprado una cama lujosísima y ahí se revolcaba en el pecado. Entonces el Señor le prepara otra cama. Dios se disponía a juzgar a esta Jezabel con enfermedad, y como ella se había dedicado a usar una cama lujosa para cometer inmoralidad, así como una silla en la que se reclinaba para comer cosas sacrificadas a los ídolos y a los dioses falsos, por su pecado y falta de arrepentimiento recibiría una cama en el infierno, donde yace para siempre. Allá tiene su cama, pero no es una cama cómoda. No es como un colchón de agua, ni plumas de no sé qué. No. Esa cama es de fuego. Ahí está, reposando esta Jezabel el día de hoy. El Señor se lo dijo, se lo advirtió. Trató de que ella entendiera que lo que estaba haciendo era malo y que se arrepintiera. Le estaba dando oportunidad de arrepentimiento, pero no quiso arrepentirse. No es que no pudiera, no quiso arrepentirse. Así hay personas hoy en las iglesias, no quieren arrepentirse. Mira el versículo 21. 23. Y a sus hijos, allá hablo de ella y hablo de sus seguidores. Y a sus hijos, ¿qué dice? ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende o no se entiende? Padres de familia, ¿entendemos esto? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. La mente y el corazón. No dice hasta ahí las obras, pero sí lo dice más adelante. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero primero examina la mente y el corazón. Porque ahí radican los sentimientos, las emociones de las personas.
los pensamientos, las actitudes, primero están en el corazón, en la mente, después se materializan en obras. Le está diciendo a sus hijos: heriré de muerte. ¿Es Dios injusto? ¿Por qué los hijos tienen que pagar las consecuencias de los padres? ¿No son los hijos independientes? ¿A qué clase de hijos se está refiriendo? Normalmente los hijos son imitadores de la conducta de los padres, normalmente. Si un padre es carpintero, el hijo es carpintero. Si un padre es abogado, el hijo es abogado, normalmente. Pero hay hijos que no siguen ese patrón, son diferentes. Hay hijos que, en este caso, que aunque vieran a sus padres, a su madre, Jezabel, ser una prostituta, no, ellos tenían que ser de esa misma conducta. Si ellos atendían la voz del Señor, porque estaban dentro de la iglesia, ella era la líder de la iglesia. Si ellos actuaban de acuerdo a la palabra de Dios, esto no era para ellos. Pero desde luego que el Señor estaba mencionando que a los hijos de esta mujer los va a matar es porque tenían el mismo patrón de conducta. En el mundo se ve, si el padre toma licor, el hijo toma licor. Si el padre fuma, el hijo fuma. Si el padre es adúltero, el hijo es adúltero. Normalmente, no todos los casos. No se puede generalizar, pero normalmente así sucede. Pero aquí se está refiriendo a hijos de la misma conducta que su madre Jezabel. Los voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Las iglesias, no dice la iglesia, las iglesias van a saber. Es que el Señor tenía que darme escarmiento en la iglesia. A veces se hace necesario que algunos miembros de la iglesia sean escarmentados para que puedan entender. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Los voy a escarmentar, les voy a dar un ejemplo para que las demás iglesias sepan que eso no es de mi agrado. Podemos aquí entonces preguntando, ¿se refiere a los hijos de la falsa profetisa? Los hijos son sus propios hijos, pero no se queda ahí. Pero también los seguidores de la mujer de Tiatira, la que decía ser profetisa, la Jezabel, eran como sus hijos. Los manipulaba, los manejaba a su sabor y antojo. Hacían lo que ella quería. Eran muy obedientes. Ojalá que así como eran obedientes para esa mujer, el resto de la congregación fuera obediente a la palabra de Dios. Obediente a nuestro Padre. Aquí el juicio sobre esta Jezabel y sus seguidores es un juicio rápido, porque el castigo es acorde con los pecados de comer lo sacrificado a los ídolos, la fornicación, el adulterio y la idolatría. Como todas las iglesias saben del juicio y de su ejecución, se puede sacar la conclusión de que este texto no se refiere al juicio final. Este es como un juicio disciplinario, inmediato, de momento, como del que habla Pablo, que algunos están postrados, otros ya duermen. Juicio instantáneo por no atender la voz de Dios. Hermanos, es que Israel es un gran ejemplo para la iglesia. No cometamos
cometamos el mismo error que ha cometido Israel por 4,000 años. ¿Cómo es posible que teniendo cierto nivel de inteligencia, que viviendo en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, con todas las facilidades de educación que se nos dan, tenemos internet, tenemos un montón de cosas? ¿Cómo es posible que no podamos entender la palabra de Dios? Y cometamos el mismísimo error que los judíos. ¿Por qué no reflexionamos y damos media vuelta y cambiamos nuestra forma de ser? Y seguimos al Señor y nos arrepentimos. Es que el final va a ser trágico, lamentable. De ahí nadie escapará. Alguien que se vaya al infierno, de ahí no saldrá eternamente. Y probablemente tendrá sus hijos. Y los hijos le pregunten en el infierno: papi, mami, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué les va a decir? ¿Cómo se va a justificar? Jesús reparte tanto castigos como recompensas. Veamos algunos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No vamos a escapar de esa cita. Todos vamos a estar ahí. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es un juicio justo. Ahí va a estar escrito. Cada uno de nosotros, día a día, estamos escribiendo nuestra historia en ese libro. Todos. Segundo a segundo estamos escribiendo nuestra historia. No hay un secretario que se equivoque y anote algo malo. Nosotros mismos lo estamos escribiendo. Y aquel día van a leer los libros. Y vamos a leer. Y vamos a encontrar que Dios tiene razón. Muertos, ¿sí? Grandes y pequeños. Dice 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra, según sus obras, según sea su obra. No según lo que piense, según la apariencia que tenga, porque yo puedo aparentar de un magnífico cristiano. Ese hermano Gustavo tan santo que es, así aparento. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás de esta imagen? Tremenda hipocresía. Una careta que me disfrazo y todos me miran como el santo de la iglesia, como el ejemplo para la iglesia, porque no conocen mi interior. Y así nos vemos todos. No todos, tal vez, algunos o la mayoría. Algunos, antes de salir de su casa, se ponen la careta de cristiano, agarran su Biblia bajo el brazo y vienen a la iglesia. Y parece cristiano. Y canta, levanta las manos y llora. Y sirve en la iglesia, es pastor, es anciano, es diácono, es músico, es maestro. ¿Pero qué hay detrás? Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Quizás usted hoy cuando se vaya a su casa se va a reír, ese hermano Gustavo, pobre hermanito, es ingenuo. Que Dios tenga misericordia de él. Ya tuvo misericordia de mí, por eso estoy aquí. Y de usted también tuvo misericordia. Por usted murió Cristo, por usted dio su vida, por usted soportó los azotes, por usted soportó la corona de espinas, por usted soportó la cruz, la cargó, por usted
también soportó la lanza en su costado, los golpes en su rostro, las escupidas, los insultos, por usted, por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero está esperando que nos arrepintamos. Él no quiere la muerte de nosotros. Él quiere que lleguemos a recibir galardones conmigo, dice, para que seamos recompensados de acuerdo a nuestras obras. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando habla de tribunal tiene que ver con galardones. Cuando habla del gran trono blanco tiene que ver con juicios. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, algunos no van a recibir nada porque sus obras fueron malas. Dice 1 Corintios 3:15 que las obras de cada uno van a ser probadas por fuego. Si esas obras fueron construidas con heno, madera u hojarasca, cuando las metan al fuego se van a quemar. Y dice Pablo ahí, y sufrirán pérdida. Pero que ha construido con oro, con plata o piedras preciosas, cuando se meta al fuego no se van a quemar. Entonces, recibirán recompensas